Ok, muy bien. Bueno, el día de ayer vimos mecanismos de acción de receptor de membrana con segundo mensajero AMP cíclico, GMP cíclico y calcio, ¿no? Por supuesto que ayer vimos un poco sobre biosíntesis de hormonas esteroideas, vimos las definiciones, algunas características de órgano blanco, receptor, la clasificación de los receptores, ¿no? De acuerdo a su localización en la célula y de acuerdo al número de dominios que presentan, en el caso particular de los receptores de membrana. Y esto de 7 dominios, dominio único, pues ustedes ya saben que depende mucho de las veces que atraviesa la membrana, ¿no? Pero comentábamos ayer que pues tenemos dos dominios, ¿no? Un dominio de reconocimiento, un dominio de amplificación desde el punto de vista funcional, independientemente que sean de dominio único de 7 dominios, siempre desde el punto de vista funcional, mencionamos que los receptores tienen el dominio donde la hormona es reconocida, donde la hormona es captada, que es en este caso la parte extramembranal del receptor, y el dominio intramembranal, que es el de amplificación del señal, que es donde se van a desencadenar toda la serie de reacciones químicas que van a estimular o van a activar a los segundos mensajeros del órgano blanco. Bueno, entonces ayer vimos, dentro de estos mecanismos de acción, bueno, comentábamos que los receptores de 7 dominios están asociados a proteínas G y pues dentro de los mecanismos de acción precisamente de receptores acoplados a proteína G, pues vimos ayer el de AMP cíclico, ¿no? Vimos una proteína GS, vimos una proteína GQ en el caso de calcio y vimos una proteína G0 en el caso del GMP cíclico, y también comentábamos que para inhibir este mecanismo, pues se activa una proteína GI, la cual va a activar a enzimas fosfodiesterasas en los 3 casos anteriores para realizar la inactivación de este mecanismo de acción, ¿no? Para no estar llevando a cabo efecto hormonal. Ahora los mecanismos que vamos a ver de receptor de membrana, los siguientes que son el de sinasas, el de cascada de tirosina sinasa, tanto intrínseca como extrínseca, pues no requieren de ocuparse segundos, no, perdón, no se requieren de ocuparse de proteínas G. En este caso, los receptores que vamos a manejar en estos últimos dos mecanismos de acción de receptor de membrana van a involucrar, en este caso, receptores de solamente un dominio. Y la característica del receptor, muchachos, bueno, aquí nosotros vamos a describir de primera instancia el de tirosina sinasa intrínseca, en el cual tenemos a una membrana celular y tenemos a nuestro receptor de membrana, en este caso de un dominio. Este es el mecanismo de acción que va a tener la insulina en forma particular. Y algo característico de este receptor de tirosina sinasa es que en la parte intramembranal, en el dominio intramembrana, van a encontrarse unos aminoácidos tirosinas, que es el sitio donde el receptor se va a fosforilar, ¿vale? Entonces, los receptores o los mecanismos de acción con actividad de cascada de tirosina sinasa tienen la peculiaridad de que el receptor se va a fosforilar en aminoácidos tirosinas en la parte intramembrana, en el dominio de amplificación de señal. El dominio de reconocimiento hormonal, pues decíamos, es el sitio donde la hormona se reconoce, donde la hormona es captada, y una vez que es captada, van a surgir una serie de reacciones muy importantes. Entonces, vámonos por el mecanismo de acción de tirosina intrínseca, que insisto, este es el mecanismo de acción que lleva a cabo la insulina, los factores de crecimiento similares a insulina, que son, digamos, sus primas hermanas, con más función de promoción del crecimiento, ¿vale? Entonces, imaginemos que esta es una célula del músculo estriado, ¿no? Que es un órgano blanco muy característico de la insulina, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro receptor de insulina de un dominio con dos subunidades, dos partes alfa, dos partes beta. Las subunidades alfa son las que van a pertenecer a la parte de reconocimiento hormonal, es donde la hormona es captada, y las dos subunidades beta que estamos viendo aquí, pues van a ser los sitios del receptor donde se encuentre ese aminoácido tirosina que se va a fosforilar. Bueno, tenemos a la insulina que llega al órgano blanco, al órgano diana. Es captado por la célula, y fíjense lo que ocurre. En el momento que el receptor capta la hormona y se unen la hormona y el receptor, ocurre un cambio conformacional muy interesante en el cual
la parte derecha, ¿no? Las dos subunidades del lado derecho del receptor se juntan con las las del lado izquierdo, unas contra otras, ¿no? Se acercan unas entre sí. Este proceso que nosotros vimos animado se le conoce como dimerización del receptor. Ese cambio conformacional en el cual se dimeriza el receptor va a originar toda la cascada de señalización que vamos a ver más adelante. Entonces, llega la hormona, es captada por el receptor y en el momento que la capta el receptor, ocurre un cambio conformacional de este mismo receptor, muchachos, este receptor de insulina. Este, a esto nosotros le vamos a conocer como dimerización, y esto lo que va a provocar es que el receptor se fosforile a sí mismo. ¿En dónde se va a fosforilar? Pues en esos sitios, en esos sitios del receptor intramembranales, que ya decíamos hace un ratito, son aminoácidos tirosinas, y estos aminoácidos, estas líneas de color azul, ¿no? Y aquí, bueno, la palabra tir significa tirosina. Estas líneas de color azul representan esos aminoácidos específicos del receptor donde se va a fosforilar. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, cuando ocurre esta dimerización, los aminoácidos tirosinas van a fosforilarse, ¿vale? Se les va a pegar un fosfato inorgánico a esa tirosina, y eso es a lo que le conocemos como fosforilación del receptor, ¿no? Autofosforilación del receptor. Fíjense muy bien, muchachos, cuando ocurre este cambio conformacional, el receptor tiene capacidad de fosforilarse a sí mismo. Por esa razón, doctores, por esa razón, a este mecanismo de acción se le conoce como mecanismo de tirosina sinasa intrínseca. El decir que es intrínseco, muchachos, implica que el propio receptor se fosforila en esos aminoácidos tirosina. Tiene actividad muy similar a la que llevan a cabo las enzimas. ¿Vale? Entonces el receptor se autofosforila en el caso de cascada de tirosina sinasa intrínseca. ¿Cuándo se fosforila? Pues cuando ocurre esta dimerización del receptor, ¿vale? Entonces, ahí está, el receptor se autofosforila. Ahora, para ver esta cascada, nosotros vamos a ver, así como en lo que vimos en calcio, vamos a ver dos vías. Una vía que es la vía de la PI3K y PKB, ahorita vamos a decir qué significan estas palabras, y vamos a ver otra vía alterna que es la vía de la MAPsinasa. Esta vía que vamos a ver de inicio, muchachos, va a ser la que nosotros vamos a denominar como la vía metabólica, ¿no? La vía no genómica, bueno, vamos a llamarla como la vía promotora de vías metabólicas o promotora del metabolismo. Y la otra vía que vamos a ver va a ser la vía que va a ser la promotora del crecimiento y la réplica celular, la vía de la MAPsinasa. Bueno, entonces, una vez que el receptor se fosforila, aquí no, la idea es que no se aprendan toda la reacción y todas las moléculas, porque realmente no tiene ningún sentido. Lo que quiero que sepan o lo que quiero que vean es que una vez que el receptor se fosforila, van a fosforilarse otras moléculas intracelulares en cascada, en cadena, como una reacción en cascada o reacción en cadena, para que finalmente pueda llevar a cabo la insulina su acción hormonal. Entonces, de inicio, nosotros vamos a tener una molécula llamada sustrato del receptor de insulina, los cuales, bueno, tenemos varios subtipos, ¿no? Ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y hasta el 6. Bueno, el sustrato del receptor de insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a pegar al receptor ya fosforilado, al sitio donde se fosforiló, y ¿qué le va a pasar a este IRS? Pues se va a fosforilar. Entonces, cada vez que una molécula se fosforila, va a favorecer que otra molécula se fosforile y así en forma simultánea. Entonces, una vez que el IRS se fosforila, va a favorecer que la molécula PI3K, también conocida como fosfatidilinositol 3-sinasa, ¿qué creen? Se va a fosforilar. Entonces, se le pega esa PI3K al IRS fosforilado y logra que a su vez se fosforile. Y así lo vamos a hacer en cascada. Esto va a continuar, esta reacción va a continuar en forma de cascada hasta finalmente activar a nuestro factor de transcripción, que es la PKB. Pero antes de que ocurra esto, la propia PI3K, muchachos, ya puede ejercer acción hormonal, ya puede ejercer el primer efecto hormonal de nuestra insulina. En este caso, ¿qué va a ser? ¿Qué efecto va a tener la PI3K? Muy interesante. En este caso, nosotros
dentro de nuestras células blanco de insulina, ¿vale? Si estamos hablando del músculo estriado, nosotros vamos a tener un transportador llamado GLUT4. GLUT4 en inglés pues, es transportador glucosa, ¿no? Es lo que significa. Entonces, en realidad así no es el transportador, ¿no? Así lo dibujamos de una forma esquemática, pero bueno, nos sirve mucho para explicar este asunto. Entonces, el GLUT4, muchachos, una vez que la PI3K, esta fosfatidilinosinol-3-cinasa, se fosforila y se mantiene activo, va a favorecer que este GLUT4, de estar dentro del citoplasma, se exprese, se movilice a la membrana. ¿Y para qué me va a servir que se movilice este GLUT4, muchachos? Ya una vez que se logró movilizar, pues simplemente es el transportador que me va a favorecer que la molécula de glucosa que está en el plasma se pueda transportar desde el exterior, así como lo ven, miren, hacia el interior de las células. Y claro, una vez que la glucosa se incorpora al interior de las células, pues esta glucosa se puede metabolizar a través de la glucólisis para formar energía y para llevar a cabo otras funciones como la de almacenamiento de glucógeno, ¿no? Llevar a cabo glucogenogénesis, entre otras, ¿no? Entonces, la glucosa, una vez que ya está dentro, una vez que la glucosa ya está dentro, esta se puede metabolizar y todo gracias a la presencia de PI3K, ¿vale? Entonces, en este caso va a ser el primer efecto que lleve a cabo la insulina de forma inmediata. Pero ojo, la PI3K no solamente va a llevar a cabo este efecto, sino también va a continuar la cascada de señalización. Ahora bien, todas estas moléculas, dicho sea de paso, y eso sí quiero aclararlo, muchachos, todas estas moléculas que se van a ir fosforilando en cascada, se van a fosforilar en los aminoácidos tirosinas, muchachos. Desde el receptor hasta todas las moléculas intermedias van a fosforilarse en aminoácidos tirosinas. Esto es importantísimo, porque ¿qué va a pasar, muchachos, si el receptor o cualquiera de las moléculas que vamos a ver ahorita en la reacción de cascada se fosforilan en un aminoácido equivocado, como se me ocurren, no sé, que se fosforilen en serina o en treonina, que puede ocurrir? ¿Qué va a pasar si en un momento dado la cascada de señalización, en lugar de fosforilarse, por ejemplo, en el IRS, en lugar de fosforilarse en tirosina, se fosforila en serina o en treonina, o la PI3K se fosforila en serina o en treonina en lugar de tirosina? ¿Qué creen que vaya a ocurrir, muchachos? ¿Una diabetes? Habría una resistencia a la insulina. Bueno, lo que va a ocurrir, pues es que al fosforilarse en un aminoácido equivocado, pues en ese momento se va a interrumpir la cascada de señalización, porque no se está fosforilando en el sitio adecuado. Entonces, es algo así como poner una barrera, como cuando ustedes van en su automóvil, en el radio, se escucha muy bien el radio y todo, y pasan por un puente, y ese puente interrumpe la señal, ¿no? Entonces, en el momento que la célula y la molécula se fosforilan en un sitio equivocado por alguna sustancia, por algún mecanismo, en ese momento se interrumpe la señalización. Fíjense qué interesante es todo esto, muchachos. ¿Por qué? Porque si se interrumpe la señalización, por ejemplo, si se fosforila el IRS en serina o en treonina o la PI3K en alguno de estos aminoácidos que no son tirosinas, pues simplemente ya no van a permitir la movilización del GLUT4 al exterior de la membrana y toda la glucosa que está afuera ya no la voy a poder incorporar. Por supuesto, la glucosa se va a empezar a incrementar en concentración en el plasma y por supuesto esto va a originar hiperglucemia y esto no me conviene, ¿no? Entonces, ¿por qué razones? La pregunta sería, ¿por qué razones realmente el receptor o las moléculas intermedias se podrían, en este caso, fosforilar en un sitio equivocado? Muy sencillo. Las personas que tienen obesidad o sobrepeso y que son sedentarias sobre todo, pues las personas con exceso de peso van a producir en el tejido adiposo sustancias que van a generar este problema. El tejido adiposo siempre lo consideramos como un órgano de almacenamiento de grasa, ¿no? Así lo manejamos y no lo vemos más allá de esta función. Sin embargo, el tejido adiposo produce sustancias químicas endocrinas, ¿no? Produce sustancias
con actividad hormonal, con actividad endocrina, como resistina, leptina, no sé, se me ocurre también algunas interleucinas como interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, adiponectina y otras. Bueno, la adiponectina en realidad es una sustancia benéfica que estimula la señalización de insulina, pero las otras, ¿no? La resistina, por ejemplo, va a tender a que esa sustancia vaya a fosforilar al receptor y a los intermediarios en un aminoácido equivocado, ¿sale? Entonces, esa resistina interviene para que se fosforile en sitios equivocados y esto impida la señalización de la insulina. Entonces, esto en términos generales se presenta o se presenta en forma frecuente. Sí, esto de hecho es la forma en cómo podemos explicarnos la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Eso es en lo que consiste y bien ustedes lo dijeron. Ocasiona resistencia a la insulina, claro, definitivamente. Entonces, sustancias del tejido adiposo que nosotros en un momento dado podemos secretar en el sobrepeso o en la obesidad, van a generar interrupción de la señalización por fosforilar en un sitio equivocado, y esto va a originar que la señalización se interrumpa, resistencia a la insulina, y esto va a impedir que el GLUT4 se exprese en la membrana y por lo tanto las moléculas de glucosa puedan ingresar. Entonces todo el tiempo vamos a tener hiperglucemia, pero por esta marcada resistencia a la insulina. ¿Lo vemos frecuente? Pues claro, esto lo vemos frecuente en pacientes que presentan resistencia a la insulina, y si esto no se corrige, pues esto nos lleva a caer en un problema de diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. La pregunta del millón: ¿de qué manera se imaginan ustedes ahora, si el tejido adiposo es el que está ocasionando todo este asunto, de qué manera se imaginan que podamos romper esa resistencia a la insulina? Pero pues podría ser pues haciendo que el paciente haga ejercicios, ajá, que disminuya su tejido graso adiposo. Exactamente, haciendo ejercicio, porque si hacemos ejercicio, pues lo que vamos a hacer es vamos a disminuir el volumen, ¿no?, de tejido adiposo, y esto va a favorecer que esas sustancias adiposas ya no estén generando resistencia a la insulina. Y el propio ejercicio, muchachos, el propio ejercicio va a estimular esta cascada de señalización y va a hacer que sea el tejido blanco más sensible a la insulina, para que entonces el GLUT4 se pueda movilizar de una mejor forma, ¿sale? Entonces, el ejercicio es benéfico, por supuesto, ¿no? Esa es la solución al problema. Por supuesto que la dieta también tiene mucho que ver, ¿no? Porque si yo a mi paciente lo pongo a dieta, ¿no? O sea, tiene una alimentación saludable para reducir peso y además hace ejercicio, esto va a ayudar a que el tejido adiposo disminuya su volumen, y esto va a ayudar a que ya no se estén produciendo esas sustancias que están fosforilando en sitios equivocados. Estoy rompiendo la resistencia a la insulina, por una parte. El propio ejercicio va a ayudar a que las células diana sean más sensibles a la insulina, para que toda esta cascada de señalización se lleve a cabo de una forma más efectiva y para que el GLUT4 pueda transportarse de una forma mucho más eficiente hacia la membrana. Sí, el propio ejercicio hace más sensible al tejido blanco a la insulina, y también el propio ejercicio hace que se movilicen los transportadores de glucosa GLUT4. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo que hace es demandar energía. Entonces, el músculo, para moverse, para que pueda mantenerse activo en el ejercicio, pues necesita energía, necesita sustrato energético. Entonces, ¿qué hace? Pues movilizar todos los GLUT4 que puede, ¿no? Entonces, el propio ejercicio hace al tejido blanco más sensible. Ahora, hay fármacos que también pueden ayudarnos a romper esa resistencia a la insulina y para que esta cascada de señalización sea más eficiente. ¿Qué fármacos ustedes han escuchado que pueden ayudar en esto? La metformina. Exactamente, la metformina es un fármaco que vamos a ver en su momento en tratamiento de la diabetes como un fármaco insulino sensibilizador. Entonces, una propiedad que tiene la metformina es que va a ayudar a que el tejido blanco insulino dependiente o insulino sensible, se haga más sensible, y para que esta cascada de señalización se pueda llevar a cabo de una forma mucho, muy eficiente. Y fíjense, ahorita no hemos mencionado todavía diabetes,
pero es algo muy frecuente y solamente, como decía ayer el doctor Burgua, con imaginarnos el tamaño del receptor, imagínense un aminoácido tirosina, un IRS, un PI3K, así de pequeñitos, ¿no? Y sus aminoácidos, y que se fosforile en un sitio equivocado, y por el simple hecho de que no te fosforiles en tirosina, sino te fosforiles en serina o en tironina, imagínate toda la serie de problemas que puede ocasionar en un paciente, ¿no? A corto, mediano y a largo plazo, y ni decirlo, ¿no? Si el paciente sigue sin hacer ejercicio, sigue sin hacer dieta, sigue entrándole a la Coca-Cola, a las sabritas, a la pizza, a la hamburguesa y todo esto, y no hace ejercicio y sigue engordando, pues esto lo va a llevar a la diabetes inevitablemente, ¿vale? Entonces, esto nos va a servir mucho cuando ya veamos, en este caso, la fisiopatología del diabético y del paciente con obesidad y síndrome metabólico. Bueno, decíamos que la PI3K no solamente ayuda a expresar el transportador CLUT4 a la membrana, sino también la PI3K va a continuar la cascada de señalización. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la PI3K? Pues va a ayudar a que un PIP2, un difosfato de fosfatidilinositol, similar al que vimos en el mecanismo de calcio, se fosforile, ¿sale? En este caso PIP2 se llama PIP2 porque está fosforilado en dos partes, ¿no? En dos posiciones, en la 4 y en la 5. Entonces, ¿qué hace PI3K, muchachos? Para darle continuidad a la cascada, lo que hace es fosforilarlo ahora en tres posiciones. Entonces, ahora en lugar de tener PIP2, vamos a tener PIP3, o lo que es lo mismo, 3, 4, 5 trifosfato de fosfatidilinositol, ¿vale? Entonces, este PIP3 que ya está activo, va a seguir fosforilando más moléculas. Entonces, PIP3 fosforila a una molécula llamada PDK, proteína sinasa dependiente de PIP3, y esta PDK va a fosforilar, ¿sale? Se va a fosforilar esta molécula y esta va a ayudar a que se fosforile nuestro factor de transcripción, en este caso nuestra proteína sinasa, ya ahora sí que va a fungir como factor de transcripción, en este caso PKB significa proteína sinasa B, y en algunos libros esta la pueden encontrar como la AKT. Esta proteína sinasa B es como la proteína sinasa A, como la proteína sinasa G, o como las proteínas sinasa C específicas que vimos en calcio, ¿no? La diacilglicerol sinasa y la calciocalmodulina sinasa, muchachos. Este es el que me va a llevar a cabo también el efecto tanto intracitoplasmático como intranuclear como factor de transcripción. Entonces, la PKB, la proteína sinasa B, va a activar proteínas y enzimas intracelulares, ¿no? Va a favorecer la activación de moléculas y enzimas intracelulares para llevar a cabo este efecto intracitoplasmático, también llamado metabólico temprano de la propia hormona. Por ejemplo, ya una vez que nosotros con ayuda del transportador GLUT4 incorporamos la glucosa, decíamos, esta la vamos a utilizar para formar energía. Entonces, esta PKB como efecto, también como parte de los efectos metabólicos de la hormona, por ejemplo, va a ayudar a que se activen enzimas clave, por ejemplo, de la glucólisis. Entonces, una vez que yo meto mi glucosa con ayuda del GLUT4, esta me la llevo a glucólisis para formar energía, ¿no? Me la llevo a oxidación de glucosa. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo glucólisis, necesito activar enzimas clave. ¿Qué enzimas clave? Pues, por ejemplo, vamos a mencionar que existe la enzima glucosinasa, la fosfoglucosinasa, la piruvato-sinasa, la piruvato deshidrogenasa, que esas ya las vamos a manejar en su momento en la cuestión de metabolismo intermedio. Entonces, estas enzimas clave de la glucólisis van a ser activadas por esta PKB, ¿vale? Por esta proteína sinasa B, pero también la proteína sinasa B, muchachos, pues también decíamos, las proteínas sinasas tienen funciones de factores de transcripción. Entonces, ya una vez que PKB está fosforilado y está activo, ¿sale? Esa es la forma en cómo se activa la proteína sinasa B, pues va a ingresar al núcleo para activar factores de transcripción, para activar síntesis de proteínas, por ejemplo, de más enzimas clave de la glucólisis o de la glucogenogénesis, ¿no? Para ahora desempeñar el efecto al que le llamamos nuclear, genómico o tardío de la hormona, ¿vale? Ahora bien, nosotros así como vimos una vía llamada PI3K y PKB, precisamente por estas moléculas importantes, pues vamos a ver también otra vía llamada vía de la MAP.
MAP significa proteína sinasa activadora de mitosis. Ahorita vamos a ver en este caso cómo ocurre. Entonces, nuevamente, se va a llevar a cabo en esta segunda vía una cascada de fosforilaciones, ¿sale? Una cascada de señalización mediada por unas reacciones de fosforilación, igual en los aminoácidos tirosinas. Entonces, una molécula como es SH2 se fosforila, esto ayuda a que se fosforile GRB, esta ayuda a que se fosforile una molécula llamada SOS, la cual ayuda a que se fosforile RAS, RAF, luego se fosforila MEF, y al final la que nos importa en este momento, ¿no? Todas estas, doctores, traten de no aprendérselas completamente, realmente pues no son así como que tan relevantes para que nos tengamos que aprender una por una. Las que yo sí les invito que al menos recordemos es la PI3K por una parte, la PKB por otra parte, y esta, la que acabamos de ver, ¿no? La MAP quinasa, ¿no? MAP quinasa decíamos que significa proteína quinasa activadora de la mitosis. Y entonces, como toda proteína sinasa, esta finalmente termina siendo una proteína sinasa como la PKB, como la proteína sinasa A, como la proteína sinasa G, etcétera. Pues esta de igual manera, la MAP sinasa, va a tener funciones principalmente como, bueno, de tipo nuclear para activar factores de transcripción, es decir, se va a comportar como un factor de transcripción, pero en este caso lo que va a favorecer a nivel nuclear, una vez que ya se fosforiló y se activó, es favorecer la mitosis, ¿sale? Por eso se llama MAP, porque es activadora del crecimiento y la réplica de células. Recuerden que la insulina tiene funciones de factores de crecimiento y por lo tanto a esta segunda vía es a la que le conocemos como la vía genómica, la vía de promotora del crecimiento y la mitosis y la réplica celular, entre otras, ¿no? Entonces, por vía de la MAP, el efecto que va a lograrse por acción de la insulina por esta vía es ese efecto de favorecer la mitosis. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado haya reparación de tejidos, para fomentar la organogénesis a nivel fetal, ¿no? La histogénesis también a nivel fetal, el crecimiento fetal, para que la propia insulina ayude a favorecer la renovación de células y tejidos, entre otras funciones que tiene adicionales a la incorporación de glucosa a las células, ¿no? Bien. Ahora, ya vimos la vía de la MAP, ya vimos la vía de la PI3K y PKB, pero también tenemos que ver la forma en cómo se inactiva este proceso, así como vimos fosfodiesterasas en los tres ejemplos anteriores, pues tenemos que ver de qué manera esto se inactiva. Entonces, recuerden que la unión entre hormona y receptor es reversible, pues ahí la hormona ya se desprendió del receptor, y para que no estemos llevando a cabo todo el tiempo mecanismo de acción de tirosincinasa y que todo el tiempo estemos haciendo glucólisis, glucogenogénesis, o peor aún, que estemos llevando a cabo crecimiento y réplica celular de forma desenfrenada, pues nosotros tenemos que ver la manera de frenar este proceso. Entonces, fíjense muy bien. Así como vimos en este caso enzimas fosfodiesterasas que apagan, ¿no? O que en un momento dado inhiben el mecanismo de acción, aquí lo que vamos a ver en este caso es una molécula llamada tirosina fosfatasa. ¿Qué va a hacer la tirosina fosfatasa, muchachos? Así en forma elemental, pues si el receptor se autofosforila, la tirosina fosfatasa lo que va a hacer es desfosforilar esos aminoácidos tirosinas del receptor, ¿vale? Y si se desfosforila el aminoácido tirosina, pues ya se impide toda la cascada de señalización y por supuesto el receptor queda activo. Obviamente aquí hay un cambio conformacional en el cual el receptor ahora se vuelve a mantener en reposo, es decir, las subunidades se separan para que cuando llegue un nuevo mensajero, una nueva insulina, nuevamente ocurre un cambio conformacional, una dimerización, se fosforila el receptor y nuevamente se lleva a cabo la cascada de señalización de tirosina sinasa. Entonces, la forma en cómo este mecanismo se inhibe en un momento dado es a través de las tirosinas fosfatasas. ¿Queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda al momento con respecto a este mecanismo de acción? No, doctor. No, doctor. Ok. Muy bien. Yo creo que con estas imágenes, así con esta animación, yo creo que queda mucho más claro y mucho más explícito de comentar para que
para que podamos entender en este caso cómo es que la insulina, cómo es que una hormona muy importante como la insulina puede actuar, ¿no? Esto con respecto al mecanismo de tirosina sinasa intrínseca. Ahora, resulta que hay también una cascada de tirosina sinasa, pero extrínseca, ¿no? También es a la que conocemos como JAK y STAT. Fíjense qué interesante está aquí el asunto, porque nuevamente ponemos a nuestro receptor, a nuestra membrana plasmática, a nuestro receptor de membrana, con sus dos dominios, ya lo saben, ¿vale? Este es en este caso un receptor de dominio único, con actividad de tirosina sinasa, y este mecanismo de acción, muchachos, el de JAK-STAT, es el que ocupan hormonas como la hormona de crecimiento, la misma prolactina, que es su prima hermana, ¿no? Realmente hormona de crecimiento y prolactina se parecen realmente unas entre sí, con la diferencia de que una tiene unos aminoácidos extras que otra, ¿no? Entonces la hormona de crecimiento, por ejemplo, tiene 191 aminoácidos, la prolactina tiene 198, 199 aminoácidos. Realmente hay una diferencia pequeña, ¿no? Entre una y otra hormona. Entonces, ambas hormonas van a tener, van a ser hormonas proteicas cuyo receptor está localizado en la membrana y el receptor de membrana en este caso que van a ocupar va a tener actividad de tirosinasa extrínseca, es decir, de JAK-STAT. ¿En qué consiste todo este asunto? Bueno, pues imaginemos que esta hormona que está ahí, este circulito morado, es la hormona de crecimiento, este es el receptor de hormona de crecimiento, el cual el receptor capta la hormona, ¿vale? En este caso capta la hormona. ¿Y qué es lo que va a pasar, muchachos? Aquí, si se dan cuenta, no hay una dimerización en sí, sino en el momento que la hormona es captada por el receptor, aquí en este momento no hay un cambio conformacional, pero esta captación de esta hormona genera que una proteína, una molécula llamada JAK, que en este caso JAK significa llanusinasa, y bueno, significa Janus porque cuando se estudió este mecanismo de acción y se vio la configuración de este receptor, se le asemejó al dios Jano que están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, la palabra Jack, ¿no? Janus Sinasa, se le dio el nombre por precisamente esta figura, ¿no? Esta analogía. Entonces es algo muy similar a lo que estamos viendo en el receptor. Pero también JAK, muchachos, se le llama JAK porque, bueno, los que estuvieron estudiando también este mecanismo, ¿no? De origen anglosajón, pues como ya tenían los nombres ocupados de las otras proteinsinasas, pues ¿qué dijeron? Pues esta es una sinasa más, ¿no? Esta es otra proteinsinasa más que hemos descubierto y pues no tenemos un nombre específico. Entonces, ¿qué dijeron? Pues JAK significa just another kinase en inglés, ¿no? Una proteína, una sinasa más, ¿no? Ya, eso es lo que también puede significar. Entonces, significa de dos formas. En fin, llámese Janus, llámese Jack, llámese como le quieran llamar. Finalmente, Jack va a tener un papel muy importante en la fosforilación del receptor. Entonces, para que Jack pueda fosforilar al receptor, primero ella misma se tiene que fosforilar. Y una vez que Jack se fosforila, ¿qué pasa? JAK fosforilado es activo y al estar activo, pues nuevamente vamos a tener a nuestros aminoácidos tirosinas en el dominio intramembrana y estos aminoácidos tirosinas son los que ahora se van a fosforilar. Entonces, ¿cuál fue la diferencia con el mecanismo de acción anterior? Que en el mecanismo de tirosina sinasa intrínseca, una vez que la hormona una vez que el receptor capta la hormona y ocurre esta dimerización, el propio receptor se puede autofosforilar. En cambio aquí, el receptor, ¿qué pasa? El receptor no se autofosforila, sino que requiere de ayuda de una molécula llamada JAK, ¿no? Janusinasa, iosanodinase, JAK, así en forma sencilla, para que entonces el receptor ahora sí pueda ser fosforilado y una vez que el receptor se fosforila, se desencadena la cascada de señalización. Cuando el receptor se fosforila, se puede llevar a cabo la señalización de la cascada, la vía de señalización de PI3K y PKB, sí. ¿Se puede llevar a cabo la cascada de señalización de la vía de la MAP? Sí, pero también en este caso particular se va a llevar a cabo una tercer vía, un tercer mecanismo que es particular a este mecanismo de acción de cascada extrínseca. Y por esa razón también, además de llamarle JAK, le llamamos STAT. Entonces, fíjense muy bien, ahora aparece nuestro segundo protagonista de la historia. Entonces, primero teníamos a JAK como principal actor y tenemos igual a otro protagonista llamado STAT,
¿sale? STAT significa transductor de señal y activador de la transcripción, el cual me va a servir como el factor de transcripción que se va a meter al núcleo para llevar a cabo el efecto de la hormona. Para que se pueda activar STAT, muchachos, ¿qué es lo que necesita? Fosforilarse, el receptor ayuda a que se fosforile STAT, y entonces una vez que STAT está fosforilado, una vez que STAT se fosforiló, para que se pueda ya activar de forma completa, se tiene que dimerizar. Entonces, vean, STAT se fosforila, se dimeriza, y una vez que se dimeriza, es decir, se juntan ambos STAT, ya se mantiene como activo, y al ser activo, ¿qué creen? Se mete al núcleo, tiene funciones de factores de transcripción, ¿no? De factor de transcripción, activa por lo tanto factores de transcripción nucleares para llevar a cabo el efecto de la propia hormona. Por ejemplo, si estamos hablando de la hormona de crecimiento y con ayuda de STAT se favorece, por ejemplo, la síntesis de proteínas, ¿no? Por ejemplo, proteínas para formar hueso, músculo, cartílago, pues gracias a STAT y gracias a este mecanismo de acción, pues se van a favorecer la captación de aminoácidos para que estos aminoácidos construyan una proteína estructural que pueda ayudar a formar hueso, cartílago, músculo, piel, etcétera, 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 ¿no? Como factor de crecimiento, ¿no? Entonces, realmente la hormona de crecimiento no solamente me sirve para crecer. Si yo ya llegué a una edad en donde ya mis cartílagos epifisiarios están cerrados, pues lo único que me va a servir la hormona de crecimiento es para renovación de células y tejidos. ¿Por qué? Porque yo mi piel, mis tejidos están renovándose constantemente, mis uñas, mi cabello, pues requieren de estarse renovando, entonces se están descamando constantemente y para poderse renovar, pues vamos a encontrar factores de crecimiento locales, pero también la hormona de crecimiento va a tener un papel importante en esta renovación de células y tejidos. También la hormona de crecimiento va a tener funciones metabólicas que ya en su momento detallaremos, ¿no? Que en general son contrarias a la hormona insulina. Bueno, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Que también STAT, como parte de las funciones, como parte de esta función de factor de transcripción, pues una de las proteínas que también también se van a favorecer en su síntesis es una proteína que va a generar la inhibición del mecanismo de acción. Pues bueno, de igual manera recuerden que una vez que la unión de la hormona y el receptor es reversible, y entonces cuando JAK y STAT ya se activan y activan todo este mecanismo de acción, pues una proteína que se sintetiza con ayuda de STAT es una molécula llamada SOX. SOX significa proteína supresora de la señalización por citocinas. Y esto en términos generales, muchachos, así tiene un nombre bizarro, pero en términos generales va a tener la misma función que la tirosina fosfatasa o que las fosfodiesterasas. Fíjense muy bien. En términos generales, esto va a inhibir, esto va a ser la proteína inhibidora de este mecanismo de acción. Entonces, ¿qué va a hacer SOX? Pues va a hacer lo mismo que tirosina fosfatasa, es decir, va a desfosforilar de este lado, va a desfosforilar al receptor, va a desfosforilar a JAK, al receptor en sí, ¿sí? Entonces SOX va a desfosforilar al receptor y al JAK, para que entonces si se desfosforila, ¿qué va a pasar? Pues lo único que va a pasar es que ya no se va a llevar a cabo el efecto de la hormona y el receptor queda libre para que nuevamente si llega una nueva hormona de crecimiento o una nueva prolactina en un momento dado, pues desencadene nuevamente esta señalización mediada por tanto JAK como por STAT. ¿Queda aquí alguna duda al respecto con este mecanismo de acción? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Ok. Sí, es importante, muchachos, que toda esta secuencia de eventos las vayan siguiendo paso a paso, muchachos, para que en un momento dado, y bueno, si pueden ustedes hacer sus esquemas, sus dibujos en sus cuadernos, pues sí sería importante que lo hagan. ¿Para qué? Para que queden mejor aprendido, para que ustedes puedan estudiarlo de una forma mucho más rápida y eficiente, ¿no? Bueno, entonces, ojo, la diferencia entre un mecanismo de sinasa y otro, entre intrínseca y extrínseca, es que en uno el receptor sí se puede autofosforilar y en otro no se puede autofosforilar, sino se requiere de JAK. Y bueno, también tiene la participación importante de la molécula STAT para terminar el mecanismo de acción.
muy bien, doctores. Excelente. Bueno, pues nos quedan por ver, ya vimos los 4 mecanismos de acción de receptor. Bueno, en realidad son 5, ¿no? Los mecanismos de acción de receptor de membrana y los segundos mensajeros que nosotros vamos a estudiar todo el tiempo en el módulo, ¿no? Entonces ya vimos AMP cíclico, GMP cíclico, calcinositol y sinasas, ¿no? Y intrínseca y intrínseca. Y ahora nos queda ver el mecanismo de acción para aquellas hormonas cuyo receptor está localizado dentro de las células, tanto en el citoplasma como a nivel nuclear. Entonces vamos a iniciar con el mecanismo de acción de receptor intracitoplasmático. Fíjense muy bien, estos mecanismos de acción van a ser muy sencillitos de ver, van a ser muy sencillitos de manejar. Fíjense muy bien. Vamos a tener aquí a nuestra célula, vamos a tener a nuestra membrana, nuestro citoplasma, nuestro núcleo. Y algo muy importante que nosotros vamos a identificar aquí en nuestro núcleo es un espacio en el cual van a actuar este tipo de hormonas y este espacio es al que nosotros le vamos a conocer como el elemento de respuesta a hormona, ¿vale? Entonces, este sitio es al que nosotros le vamos a conocer como elemento de respuesta a hormona. Entonces, este elemento de respuesta a hormona es un sitio específico de la cromatina en el cual la hormona intracelular, la hormona cuyo mecanismo de acción, cuyo receptor esté localizado en la célula, va a actuar en un momento dado. Ahora, vean cómo está posicionado el elemento de respuesta a hormona. Entonces tenemos un extremo amino, un extremo carboxilo, y vean, este extremo lo que va a hacer es ocluir de manera parcial este elemento de respuesta a hormona. Esto va a ayudar a que una hormona no se acople. Entonces, ¿qué pasa con el mecanismo de acción de receptor intracitoplasmático? En este caso es el mecanismo que siguen las hormonas como la testosterona, el cortisol, la aldosterona, ¿no? La misma progesterona también lo realiza. Entonces, aquí algo importante, muchachos, es que aquí entra en participación un protagonista llamada proteína de choque térmico, también conocido como proteína de golpe de calor. ¿Qué es lo que ocurre? Esta proteína de choque térmico o proteína de golpe de calor, fíjense muy bien, la hormona se une a esta proteína de choque térmico, y digámoslo de alguna manera, es algo así como el receptor, ¿no? El sitio receptor de la hormona. Y entonces cuando se unen la hormona con la proteína de choque térmico, estas viajan de la manita una con la otra, y entonces vean lo que va a ocurrir. Para que esta hormona pueda acoplarse a este sitio, necesitamos desplazarla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La proteína de choque térmico, vean lo que hace. Pues ahí están nuevamente separadas, se pega a esa parte, y entonces precisamente se le llama proteína de choque térmico porque gracias a una acción mediada por energía, ¿no? Una acción de golpe mediada por energía calorífica, va a provocar que esa parte que está ocluyéndome se movilice, ¿vale? Va de nuevo. Entonces, ahí está la hormona esteroidea con la proteína de choque térmico, se van de la manita. Ya una vez que llegaron al núcleo, la proteína de choque térmico se moviliza para que ese extremo se mueva de posición y deje libre el elemento de respuesta a hormona. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues a través de un golpe de calor, por eso se llama proteína de choque térmico, proteína chaperona también se le conoce, ¿vale? Y entonces cuando ocurre esto, vean, ahí está, ¿no? Ya se dejó libre el espacio, y entonces si se queda libre el espacio, ¿qué creen? Llega la hormona a acoplarse, y entonces en el momento que se acopla la hormona a ese elemento de respuesta a hormona, esta favorece la activación de factores de transcripción. ¿Para qué? Pues para lo que hemos hablado en todo este tema, ¿no? Activar o realizar el efecto hormonal determinado de ese órgano blanco. ¿Sale? Está muy sencillito de ver, realmente no implica mucha ciencia más que, bueno, entender que existe aquí una proteína de golpe de calor, proteína de choque térmico, quien va a participar activamente en esta zona. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, doctor.
Adelante. Dijo que la que, o sea, ahorita dije, al final dijo que la hormona tiroidea era la que se iba con el choque térmico, pero la hormona tiroidea no es intranuclear, o sea, no necesita de una proteína, ¿o sí? Dije hormona tiroidea, no, dije hormona esteroidea. Ojo, este es el mecanismo de acción que realizan hormonas esteroideas, es decir, las que derivan del colesterol, ¿vale? Principalmente dijimos 4, ¿no? Dijimos que 4 de las hormonas esteroideas utilizan este mecanismo de acción del receptor intracitoplasmático y proteína de choque térmico. ¿Y cuáles son? El cortisol, bueno, los glucocorticoides como el cortisol, los mineralocorticoides como la aldosterona, los andrógenos como la testosterona y la progesterona, ¿no? Los progestágenos en general, y la progesterona es el ejemplo. ¿Por qué? Porque para el mecanismo de acción del receptor intranuclear, que vamos a ver, que es el siguiente que vamos a ver, pues va a ser el mecanismo de acción que ocupen las hormonas, otras hormonas esteroideas como los estrógenos, ¿no? Estradiol, progesterona, la vitamina D y sobre todo por el tamaño pequeño que tienen las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, gracias. doctor. A lo mejor ahí por la cuestión del sonido se escuchó diferente, o a lo mejor se entendió que yo dije hormonas tiroideas, pero no, aclaró el asunto, ¿no? Que no son hormonas tiroideas, sino son hormonas esteroideas, ¿no? Ya dijimos qué tipo de hormonas esteroideas ocupan este segundo mensajero, perdón, este mecanismo de acción. Ojo, aquí acuérdense que no se ocupa segundo mensajero, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? No está de más aclarar. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿ahí qué es lo que está ocluyendo? ¿Qué es lo que quita la de choque térmico? Bueno, lo que pasa es que tu elemento de respuesta hormonal está integrado por dos elementos, por una parte amino, por otro extremo carboxilo. Entonces, este que nosotros vemos aquí en cuadrito, que sería la parte carboxilo del elemento de respuesta hormonal, ¿vale? El otro extremo, es lo que me está ocluyendo a este espacio. Entonces, si yo quiero como hormona esteroidea llegar, pues no voy a poder llegar porque esto es el que me estorba, ¿sí? Entonces, por esa razón, ¿vale? Ahí está mi elemento de respuesta a hormona, ese es el espacio. Entonces, ¿qué pasa? La hormona ya decimos se une a la proteína de choque térmico, viaja, y entonces lo que va a hacer esta proteína de choque térmico es desplazar este extremo carboxilo a través de un golpe de calor para que entonces ahora sí deje libre el espacio. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, gracias. ¿Y alguna otra duda? Doctor. Bueno, pues, si no hay dudas, bueno, ya decíamos, ¿no? El efecto hormonal, gracias a que ocurre este mecanismo de acción. Y bueno, en el caso de receptor intranuclear, pues este va a ser mucho más sencillo. Yo creo que este es de todos el más sencillo de ver, ¿no? De los mecanismos de acción en términos generales. Fíjense muy bien, muchachos. En este mecanismo de acción, igualmente vamos a dibujar a nuestra célula, a nuestro citoplasma, a nuestro núcleo. Pero vean ahí la diferencia, muchachos. ¿Cómo está el elemento de respuesta a hormona? ¿Libre? Exactamente. Libre. Está libre, perfecto, está libre. Y entonces, si está libre, en este caso, pues, ¿qué va a pasar? Pues que al estar libre y la hormona al ser liposoluble y al no tener en este caso dificultades para ingresar a la membrana nuclear y a la membrana celular, pues va a poder atravesar y llegar al elemento de respuesta hormona de manera directa. Entonces, nuevamente, vemos a nuestra parte amino, a nuestro extremo carboxilo, al elemento de respuesta hormona que se encuentra en el sitio de la cromatina. Entonces, una hormona como las tiroideas, una hormona como los estrógenos, estradiol, progesterona, una hormona como la vitamina D, ¿no? El calcitriol, ¿qué pasa? Ingresan a la membrana, por la membrana celular, ingresan a la membrana nuclear, sobre todo las tiroides por el tamaño, y como no tienen que desplazar esta parte que está ocurriendo el elemento de respuesta a hormona, ese sitio lo encuentran libre, y ahí es donde se acopla la hormona. Y ya. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué hace? Que al acoplarse la hormona al elemento de respuesta a hormona, active factores de transcripción y por lo tanto se lleva a cabo el efecto de la hormona. Por eso les decía que era el mecanismo de acción más sencillito de todos,
El más estudiado y el que más le prestamos atención es el AMP cíclico, pero el más sencillo de todos es este. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Doctor. No, doctor. Doctor, ¿cómo doctora? ¿Qué pasó, Dice Alexandra, antes de pasar a mecanismos de retroalimentación, en la vía de la MAP no hay intervención del GLUT. No, en la vía de la vía de la MAP es básicamente la vía que va a favorecer, que va a promover en hormonas que ocupen sinasas, va a ser la vía que promueve el crecimiento y la réplica de células. O sea, todo lo que son factores de crecimiento locales, como el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento de fibroblastos, el de plaquetas, el que tú me digas, ¿no? O factores de crecimiento sistémicos como la hormona de crecimiento, como la prolactina, como los factores de crecimiento similares a insulina, bueno, la propia insulina, pues, ¿qué van a hacer? Para fines de factores de transcripción, para tener función de factores de transcripción, pues lo que van a hacer es, para fomentar el crecimiento y réplica, pues van a llevar a cabo esta vía de la MAP, ¿vale? Fíjense qué interesante ahorita, aprovechando la pregunta que comenta Yaret, me gustaría comentar, muchachos, que cuando hay resistencia a la insulina, doctores, lo que va a generar, y esto tiene un poquito que ver con mecanismos de retroalimentación positiva y negativa, cuando yo soy una hormona como la insulina, llego a mi receptor, hago todo este mecanismo de acción que ustedes ya vieron, y llevo a cabo el efecto deseado, es decir, yo incorporo mi glucosa al interior de las células, en ese momento, esa señal de que la glucosa baje va a indicarle al páncreas, a las células beta del páncreas, que disminuyan su producción de insulina, ¿vale? Por retroalimentación negativa. Entonces ya más o menos estamos conceptualizando lo que es retroalimentación negativa. Pero, si yo no tengo una buena señalización de esta hormona, es decir, yo me fosforilo en serina, en treonina en un sitio equivocado y genero resistencia a la insulina, por supuesto que esto va a generar hiperglucemia, y esa hiperglucemia, ¿qué le va a indicar al páncreas? ¿Le va a indicar que deje de producir insulina? ¿Qué opinan? ¿Qué va a decir, No. qué va a decir el páncreas? Pues sigue produciendo. Que produzca Produzca más. más. Va a Produce. seguir produciendo. Produce más, porque yo todavía sigo teniendo glucosa alta, pero yo, aunque produzca cantidades industriales de insulina, pues igual la insulina va a llegar al receptor y todo, pero el problema no es en la secreción, el problema es en la acción de la insulina en el órgano blanco, ¿no? Porque una simple molécula no se está fosforilando en un sitio adecuado, no un simple aminoácido o un fosfato inorgánico, en lugar de fosforilarse en tirosina, se fosforila en un sitio equivocado. Entonces, al no generarse acción de la insulina y al seguir teniendo hiperglucemia, le va a dar la señal al páncreas para que entonces el páncreas siga produciendo más y más insulina. Entonces, además de tener hiperglucemia, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener adicional? Pues vamos a tener alta concentración de insulina. ¿Cómo se le llama eso? Hiperinsulinemia. Insulinemia. Exactamente, hiperinsulinemia. Claro, que si esto se perpetúa o esto continúa a largo plazo, pues el páncreas va a llegar un momento en que sus células beta se van a cansar, se van a fastidiar, ¿no? O sea, todo termina por cansarse si es que lo sobresaturas de trabajo, ¿no? Entonces, si tú a tu páncreas lo sobresaturas de trabajo y le estás exigiendo producir y producir más insulina, más aparte la hiperglucemia que está presente, que está generando glucotoxicidad en las células, pues lo único que te van a generar es que esa célula beta, haz de cuenta que es como un aparato que se empieza a sobrecalentar, y si se sobrecalienta se quema, ¿no? Explota. Bueno, la célula beta no explota, pero lo que sí ocurre es que empiezan a desarrollarse mecanismos de apoptosis, y esto va a originar que el número de células beta empiece a disminuir. Cuando ya tu páncreas tiene un número de células beta ya muertas, vamos a llamarlo de esta forma, por apoptosis, es cuando se presenta la diabetes mellitus, tipo 2, ¿vale? Ya tu páncreas, de tener hiperinsulinemia, ahora tus niveles de insulina empiezan a bajar, y entonces, cuando ya tienes cerca del 50% de células beta con apoptosis, es cuando ahí
se presenta la diabetes mellitus. Y para que ocurra todo esto que estamos hablando, se requieren, no de un año, no de dos, se requieren, bueno, esto ocurre en 10 o en cerca de 5, 10, 15 años, ¿sale? Pero son 10, 15 años de estar mal alimentándose, de no hacer ejercicio, de seguir consumiendo comida chatarra, entre otros. Pero el paciente, pues no le importa, el paciente sigue obeso, el paciente sigue consumiendo garnachas, consumiendo hamburguesas, consumiendo Coca-Cola, y no le interesa porque finalmente esto no duele, no genera ningún problema, no es como una faringitis de que me duele la garganta y voy al médico. No, esto no duele y como no duele yo sigo persistiendo con mis malos hábitos de alimentación, con mi falta de hacer ejercicio, hasta que de plano me acabó mi páncreas. Ahora bien, con relación a la hiperinsulinemia, y esto respondiendo un poquito a la pregunta de Yaret, o agregando a lo de Yaret, resulta que si bien se interrumpe la cascada de señalización metabólica, ¿no? La vía de la PI3K, en muchas ocasiones en algunas células se conserva, se mantiene conservada la vía de la MAP. Entonces, la insulina, aunque no esté actuando en las células blanco para fines de meter glucosa a las células, en otros órganos blancos sigue actuando, pero como factor de crecimiento, porque la vía de la MAP en algunos sitios se conserva, se sigue fosforilando en tirosina sin intervención sin interrupción de esta señalización. ¿Esto que va a ocasionar, muchachos? Por ejemplo, en la piel y en algunos sitios específicos de la piel, como la nuca, como la ingle, como las axilas, inclusive en los codos, la insulina en exceso, la hiperinsulinemia, va a generar un crecimiento acentuado en la epidermis de estas zonas, de la nuca y todo esto. Entonces va a generar una situación de hiperkeratosis, porque la insulina al estar en exceso está actuando como factor de crecimiento. Esto, ¿cómo se le llama desde el punto de vista médico? Acantosis nigricans, Acantosis nigricans, efectivamente. Entonces, ante un paciente, si ustedes tienen en la consulta un paciente con obesidad, que ustedes saben que está mal alimentándose, que ustedes saben que no hace ejercicio, y ustedes en la clínica, en la exploración clínica, le revisan el cuello, y ahí resulta que tiene un engrosamiento cutáneo, ¿no? Que se ve como manchas grisáceas o como manchas negras que se asemejan a como si el cuello estuviera sucio, ¿no? Y entonces ustedes le exploran, ven ese cuello, vamos a llamarlo sucio entre comillas, inclusive hasta le tallan y no se quita lo sucio. Eso es acantosis nigricans, doctores. ¿Qué tiene el paciente? Resistencia a la insulina. Claro, es resistente, ahí tiene resistencia a la insulina, por supuesto. Ese es un signo marcado clásico de resistencia a la insulina, por supuesto. Y pues, ¿qué haremos? ¿No haremos nada? Nos quedaremos con los... Ajá, sí. Perdón, no sé si está bien, pero podría ser cambios en el estilo de vida. Claro, ese paciente necesita cambios en el estilo de vida, pero urgente, ¿no? Súper urgente, porque si no, si tú te quedas con los brazos cruzados y el paciente igual, y el paciente le sigue valiendo y sigue comiendo comida chatarra y hamburguesas y sigue sin hacer ejercicio, pues ese paciente va que vuela la diabólica, ¿eh? Va que vuela. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Modificaciones en el estilo de vida, necesitas educar a tu paciente para que se alimente saludablemente, para que haga ejercicio. Y claro, pues si tú en un momento dado le quieres manejar fármacos que ayuden a mejorar la sensibilidad a la insulina, pues ahí tú lo que puedes es apoyarte con metformina. Pero ojo, la metformina no es una varita mágica, ayuda, pero lo que más ayuda es la dieta y el ejercicio. No hay más. El paciente urgentemente tiene que bajar de peso, tiene que modificar su estilo de vida y la metformina va a ser una pequeña ayuda, pero no va a ser la solución al problema. Y tienes que hacer algo de inmediato porque si no, ese paciente al rato te sale con la sorpresa de que es diabético, ¿no? Entonces, hay que ver sus niveles de glucosa en el plasma, hay que ver que no sea... ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado le tomas una glucosa de ayuno, a lo mejor ya inclusive con todo esto que estamos diciendo, a lo mejor ya sale con cifras altas de glucosa, ¿no? A lo mejor no tan altas para considerarlo como diabético, pero pues ya lo podemos considerar como prediabético, ¿no?
Digo, eso de prediabetes es un término polémico, ¿no? Pero bueno, puedes encontrar una situación de glucosa plasmática alterada de ayuno, ¿no? Entonces, ahí habla de una cuestión de prediabetes, ¿no? Ahí medio marcada. Entonces, respondiendo a la pregunta de Yaret, la vía de la MAP no interviene el GLUT, pues no interviene del todo, no interviene, más bien esta tiene que ver más que nada con el crecimiento y la réplica de células. De hecho, bueno, si tú quisieras producir más transportadores de GLUT4, lo que haces es que estimulas factores de transcripción con ayuda de proteína B. De esa forma tú lo haces. Entonces, como la proteína B, acuérdate que actúa como factor de transcripción, este va a ayudarte a sintetizar enzimas, proteínas intracelulares, como los transportadores para que puedan captar la glucosa. Por eso a esto le llamábamos la vía metabólica a una vía y a la otra le llamábamos la vía genómica o la vía de crecimiento y réplica, ¿no? Dice Alejandra también, de las proteínas de estos mecanismos de acción igual con las proteínas GS, no, esta sí no la entendí. Perdón, ¿me la podrás aclarar un poco? Bueno, es que en las otras, bueno, en las otras mecanismos de acción, en el video, bueno, y en la clase pasada mencionaba que era la proteína GS la que se iba, la subunidad beta, no, alfa era la que iba a salir y luego para invertirlo era la GI. Entonces, el alfa que aparece aquí en la foto es de la proteína GS o ¿cuál? La Sí, me entendió. no, 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 no. Claro, qué bueno que lo pones, ¿no? Qué bueno que lo aclaras. Sí, importantísimo. Bueno, ahorita atiendo las otras dos dudas que ya tengo pendientes, ahorita lo vemos. Mira, Yaret. No, acuérdate muy bien, Yaret, que cuando hablamos de cascada de tirosina intrínseca, hablamos de un receptor de un dominio. Y los receptores de un dominio, a diferencia de los receptores de 7 dominios que vimos en el mecanismo de AMP cíclico, GMP cíclico y calcio, ocupan proteínas G. En el caso del receptor de insulina que estamos viendo ahí, lo que pasa es que el receptor de insulina químicamente es una glucoproteína tetramérica. Es una glucoproteína y está conformada o se considera tetramérica, es un tetrámero, porque tiene dos partes alfas, dos subunidades alfas y dos subunidades beta. Las partes alfas, las subunidades alfa del receptor de insulina, son las que corresponden al dominio de reconocimiento, es decir, a la parte extramembrana del receptor. Son las que van a captar la hormona. Y las subunidades beta, que son las que corresponden al dominio intramembrana o de amplificación de señal, son los sitios donde se van a encontrar las tirosinas y es donde va a iniciar la cascada de señalización, donde en este caso se va a fosforilar el receptor y va a poder llevarse a cabo la cascada de señalización. Entonces, nuevamente ponemos a la insulina, la cual es captada por el receptor se dimeriza, ¿no? Hay un cambio conformacional y en estas partes beta, ¿no? En estas subunidades beta del receptor, ojo, del receptor, es en donde se encuentran los aminoácidos tirosinas, los cuales el receptor tiene capacidad de autofosforilar, ¿sale? Con actividad, por eso se llama actividad sinasa. Sinasa significa fosforilar. Entonces, nuevamente, ¿no? El receptor se autofosforila y bueno, ya una vez que ocurre esto, pues de forma simultánea ocurren ambas vías de señalización. Pero ojo, aclarando, aquí yo no tengo proteínas G, ni parte A, ni subunidad alfa, beta y gamma de proteína G. La subunidad alfa que estás viendo aquí en pantalla y la subunidad beta pertenecen al receptor. ¿Sí, Yaret? Sí, sí, ya, gracias. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a atender a Laura y después tengo aquí en la pantalla a Alexis en su duda. Ahorita atendemos tu duda, Alexis, pero primero, Laura. Sí, doctor. Es una pregunta que, bueno, había, bueno, ahorita como decía que un paciente que tiene resistencia a la insulina por su estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona tiene su dieta durante toda la vida alta en carbohidratos o comiendo toda la vida
pues comida chatarra, pero hace ejercicio, también está la posibilidad de que pueda ser diabético en algún Pues, momento. qué pregunta es muy interesante la pregunta que acabas de hacer, porque pues aquí, como bien dicen, hay de todo en esta viña del Señor, ¿no? Pues depende mucho de qué. Depende del equilibrio que tenga en la vida, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo ser delgado, puedo ser una persona que haga mucho ejercicio, bueno, que haga deporte, ¿no? Y pues si yo me como una pizza un día a la semana o en cualquier momento del día, o me voy al cine, ¿no? Y me compro unas palomitas, el combo de palomitas con refresco, nachos y todo este asunto, ¿tú crees que me va a generar a largo plazo diabetes o resistencia a la insulina? Pregunto yo. Bueno, teniendo una vida sedentaria, sí, ¿no? Ah, ese es el punto. Bueno, Ujú. como yo te estoy comentando, ¿no? Si yo hago ejercicio, pues claro que en ese momento yo no soy sedentario, claro que no voy a generar problemas, ¿no? O sea, yo me puedo dar el lujo de comerme de vez en cuando un combo de palomitas y refresco y nachos, y yo sé que eso es comida, a lo mejor se podría considerar comida chatarra, y luego si aparte en la noche me voy a cenar una pizza, ¿no? O sea, me voy un sábado con mi novia a echarme mis palomitas y mis nachos y mi refresco en el cine, ¿no? Estamos en la película y todo el rollo. Luego nos vamos a echar una hamburguesa o nos vamos a comer una pizza con su respectivo refresco, ¿no? Pero pues yo los demás días tomo agua, hago ejercicio, como saludablemente, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Pero si yo soy una persona delgada y hace ejercicio, pero a su vez pues no controla su forma de comer y consume muchos carbohidratos, pues la posibilidad de que pueda existir un mayor riesgo de diabetes, pues sí va a ser mayor, ¿no? Sobre todo si yo también tengo el factor hereditario ahí presente, ¿no? Si yo en un momento dado soy una persona que tiene familiares diabéticos, pues yo debo de cuidarme aún más que las demás personas, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Yo no me puedo dar el lujo de estar comiendo carbohidratos por mucho que haga ejercicio. Hay personas que se matan en el gimnasio haciendo ejercicio, pero salen del gimnasio y luego se van a comprar la torta de tamal, o se van a comprar la hamburguesa, y pues ni bajan de peso y nomás se están haciendo tontos, ¿no? Entonces no tiene ningún caso que lo haga. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, doctor, sí, creo que tiene que ver mucho el factor también genético, como usted decía. Y Ujú. y pues sí, es como estar también, bueno, no sé, un aspecto de la malnutrición, ¿no? Se podría decir también. Así es. Este, en ese aspecto, bueno, son como factores, pero sí, ya lo comprendí. Muchas gracias, doctor. Ok. Alexis, bueno, tu pregunta sobre cómo actúa la liraglutida. Bueno, la liraglutida es un fármaco que se ocupa en pacientes con diabetes. También se ocupa en parte bueno, se ha estado ocupando para reducción de peso, pero bueno, en esencia la liraglutida es un fármaco análogo de una molécula, de una hormona, que vamos a ver muy importante en este módulo, que es el GLP-1. GLP-1 se llama así porque es péptido similar al glucagón tipo 1. Entonces es un análogo del GLP-1 cuyas funciones son múltiples funciones las que tiene, entre ellas es mejorar la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos, que disminuye el apetito, por eso ya se está manejando también en tratamiento de algunos pacientes con obesidad, aumenta la secreción de insulina en las células beta, además de promover el crecimiento de células beta y proteger la célula beta ante la apoptosis, disminuye la producción de glucagón, genera lipólisis a nivel del tejido adiposo, disminuye la producción hepática de glucosa a nivel hepático, promueve una mayor sensibilidad a la insulina a nivel muscular, a nivel renal disminuye la reabsorción de glucosa a nivel renal por unos transportadores específicos de GLP-2. Bueno, realiza múltiples funciones el GLP-1, ¿no? Entonces, este GLP-1 también es al que nosotros le vamos a conocer como incretina, ¿vale? Aumenta la secreción de insulina, sobre todo
más que aumentarla, la amplifica. Ya vamos a ver qué significa ser liberador directo y ser amplificador de la liberación. Entonces, cuando escuchen efecto incretina, cuando hablemos de incretinas, vamos a hablar de GLP-1 y de sus análogos. Entonces, en términos muy generales, esta es la forma en cómo actúa la liraglutida. Hay otros efectos que también se llevan a cabo, pero ya los detallaremos en su momento en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Pues digamos que es un tema que tendremos que mencionar aparte, ¿no? Entonces, bueno, ahí no quiero que demos spoilers, pero bueno, ya dimos un pequeño adelanto de la unidad 3, pero bueno, ya en su momento lo manejaremos. Laura, Carla después. No, ya, perdón, es que no bajé mi mano. Disculpe, doc. Ah, ok. Laura. Doctor, es que bueno, yo había levantado la mano por lo que comentó mi compañera Laura, pero pues ya le contestó a usted. Yo le iba a decir que pues básicamente como es una enfermedad multifactorial, pues van a estar relacionados factores genéticos, ambientales, el estilo de vida de la persona. Entonces no es como que nada más vaya a estar determinada por su alimentación o por la falta de ejercicio. Van a haber ciertos factores que la van a predisponer más y también los factores de riesgo a los que se enfrente la persona, ¿no? Sí, exactamente. Pues ya en su momento, cuando veamos este tema muy, muy padre, muy interesante, ya en su momento mencionaremos estos factores de riesgo, ¿no? Los factores del medio ambiente y los factores genéticos, ¿no? Genético-hereditarios. De hecho, nosotros en endocrino aquí, tanto el doctor Burgoa como un servidor, los manejamos en una forma muy didáctica y los dividimos en factores determinantes y en factores predisponentes. Factores determinantes son aquellos que tú no te puedes quitar, como la herencia, ¿no? Por ejemplo, el grupo étnico, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Lo que tú no te puedes quitar, ¿no? Tú no te puedes quitar el hecho de ser hijo de tu papá y de tu mamá, pero también vas a tener factores del medio ambiente, factores predisponentes que tú te puedes o incorporar a la vida o quitar, ¿sí? O sea, tú puedes incorporar a tu vida una buena alimentación, buenos hábitos de hacer ejercicio, pero también a tu vida te puedes incorporar consumir alimentos chatarra, no hacer nada, estar en la computadora todo el día, no estar en el videojuego, fumar, tomar, todo esto, ¿no? Entonces, todo eso te lo puedes poner o te lo puedes quitar en la vida. A eso le llamamos factores predisponentes. ¿Cuál es aquí el detalle? Que en la actualidad, si bien los factores determinantes como la herencia tienen un peso importante, actualmente los factores predisponentes tienen un peso todavía mayor que los factores determinantes. Una persona que no tenga factor hereditario para diabetes, pero consuma Coca-Cola, no haga ejercicio, consuma comida chatarra en exceso, se va a ser diabético. En cambio, una persona que tenga factor hereditario, ya por el hecho de tener ese estigma, ¿no? Esa situación hereditaria de diabetes, esa persona se va a cuidar mejor o esa persona se tiene que cuidar mejor, ¿no? Entonces, si él toma conciencia del problema, pues ¿qué va a hacer? Se va a cuidar mejor. Y entonces, esa persona, por mucha herencia que tenga, si se cuida, hace ejercicio, lleva a cabo una buena alimentación, esa persona no se va a hacer diabético nunca jamás en la vida. Claro, va a estar siempre en riesgo, va a tener el riesgo latente, ¿no? Si es que se indisciplina, si es que no lleva a cabo unos buenos hábitos de alimentación. Ahora, por el hecho de que tú comas carbohidratos un día a la semana o comas de vez en cuando carbohidratos o comida chatarra, no te va a hacer diabético por muy factores de riesgo por muy factores hereditario que tengas. Pero si tú esto lo repites a diario y esto no transcurren semanas, meses, sino años de que llevas malos hábitos de alimentación, pues claro que te van a acercar a la enfermedad, ¿vale? Entonces, por eso es importante aclarar que hay que guardar las proporciones debidas, ¿no? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra duda? No, doctor, todo bien. Nada. Bueno, ¿les parece bien si vemos el último tema que nos falta de ver? Que son en este caso mecanismos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Bueno, con el ejemplo que vimos con respecto a lo de
la insulina y todo este asunto, pues con eso pudimos dar como que un preámbulo a lo que es retroalimentación tanto positiva como negativa. Entonces, este esquema que están viendo en pantalla es el que ustedes ya se saben, en este caso, una glándula endocrina, productora de una hormona, la cual viaja, ¿no?, a través de diferentes formas de comunicación hacia el órgano blanco y hacia el sitio receptor. Esto va a ocasionar que se genere un efecto, una respuesta hormonal, y esta respuesta hormonal va a generar señales a la glándula endocrina para retroalimentarla, ya sea para que se produzca, se disminuya la producción hormonal o se incremente aún más, ¿sale? A esto es a lo que lo conocemos como mecanismos de retroalimentación hormonal. Si el efecto o la respuesta inhibe la producción hormonal de la glándula original, a esto le vamos a conocer como retroalimentación negativa. Si la respuesta hormonal, el efecto de la hormona, envía señales a la glándula original para que produzca mayor cantidad de hormonas, a esto le vamos a conocer como retroalimentación positiva. Si hablamos de retroalimentación positiva, ejemplos, pues podríamos mencionar como ejemplos clásicos a la antidiurética, ¿no? Por ejemplo, seguramente, bueno, la hormona antidiurética ustedes ya saben, ya conocen que uno de sus efectos es recolectar agua en el túbulo colector para aumentar, ¿no? Aumenta la reabsorción de agua en la orina. ¿Para qué? Para que mantengamos un adecuado volumen circulante, ¿no? Un volumen de agua. Pero en algún momento de la vida, alguno de nosotros ha padecido de deshidratación porque está haciendo mucho calor, porque a lo mejor tenemos algún problema de diarrea, ¿no? Alguna gastroenteritis, por algún sangrado en un momento dado, ¿no? Algún paciente que tenga alguna herida abierta y que esté sangrando constantemente, pues eso le va a originar pérdida de volumen y deshidratación en general, deshidratación celular. Y entonces cuando ocurren estas situaciones de deshidratación, ¿no? Por diarrea, por una hemorragia, ¿no? Por calor mismo, ¿no? Que estén haciendo ejercicio y no estén hidratándose, pues en ese momento la hormona antidiurética se va a sintetizar a nivel hipotalámico, se va a liberar, ¿vale? Se va a liberar por medio de la neurohipófisis al torrente sanguíneo. Por cierto, ¿qué tipo de comunicación ocupa la antidiurética? ¿Endocrina? Endocrina. ¿Solamente endocrina? Se producen neuronas del hipotálamo, las cuales liberan esta hormona en la hipófisis posterior hacia el torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo viajan al riñón. ¿Qué tipo de comunicación ocupan? Neuroendocrina. Esa fue pregunta del doctor Burgoa de ayer, que igual no la supieron contestar. Entonces es neuroendocrina, ¿no? Hormonas que utilizan comunicación neuroendocrina, una de ellas es la antidiurética, y la otra es la oxitocina, que también aquí la vamos a simplificar. Bueno, entonces, en una situación de deshidratación o de pérdida de volumen, en ese momento la antidiurética capta el bajo volumen o la baja presión, y entonces, o el aumento en la osmolaridad en el plasma, y entonces, en ese momento, doctores, la hormona antidiurética es sintetizada, liberada, ¿sí? Viaja o utiliza comunicación neuroendocrina para llegar al riñón. Llega al riñón, ¿y qué es lo que hace? Síntesis de acuaporinas, ustedes esto ya lo saben, en el ciclo 2. Síntesis de acuaporinas, ¿para qué? Para recolectar agua, ¿no? Para la absorción de agua al torrente sanguíneo para aumentar el volumen. Ya se logró el efecto, pero yo sigo sangrando, o yo sigo con diarrea, o yo sigo deshidratado, no tengo chance de tomar agua. ¿Qué hace la antidiurética? ¿Qué hará la hormona antidiurética? Ya. Sería, bueno, sacar agua Sí. del cuerpo. No, retener líquido, ¿no? Ok, ya retuvo líquidos, ya realizó el efecto, ¿no? O sea, ya el estado de hidratación o de deshidratación, ¿no? O sea, se detectó bajo volumen circulante, aumento en la osmolaridad del plasma, a lo mejor hay un aumento en la presión porque estoy deshidratado, ¿vale? No he tomado suficiente agua porque estoy haciendo ejercicio, o a lo mejor mi paciente trae una hemorragia, o mi paciente trae diarrea y no está hidratado.
Eso hace que la antidiurética se sintetice, se libere, ya neuroendocrina viaja desde el hipotálamo, hipófisis hacia el riñón, y en el riñón actúa sobre un receptor de membrana, ocupa un segundo mensajero AMP cíclico, y este AMP cíclico hace que proteincinasa A active la síntesis de aquaporina 2, ¿vale? Esto, lo de aquaporina 2 y todo esto ya lo vieron en uro. Bueno, aquaporina 2 tiene el objetivo de ser una vía permeable para que el agua pase desde los conductos, desde el túbulo colector hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Captar agua, reabsorción de agua. Ya realicé reabsorción de agua en el torrente sanguíneo, ya tengo un poquito de volumen restaurado, pero no se restaura el volumen. Todavía mi paciente sigue sangrando, sigue con diarrea, o yo todavía no logro rehidratarme. Entonces, si yo todavía no logro rehidratarme y mi estado de hidratación sigue anómalo, la antidiurética deja de producirse, dice, ya hice el efecto, ya cumplí. No. No, exactamente, mientras el estado de hidratación se mantenga comprometido, mientras mantenga un estado de hidratación bajo, un bajo volumen, un aumento en la osmolaridad, pues yo voy a seguir produciendo hormona antidiurética, ¿no? Entonces, este efecto, aunque se logró, lo que va a hacer el efecto es que va a reforzar, va a avisarle a la glándula productora inicial para que produzca más hormona. Entonces voy a producir más antidiurética. ¿Por qué? Porque yo necesito más cantidad de hormona para captar más agua. Yo lo que necesito es captar agua de donde sea, ¿no? Entonces capto agua en el riñón, capto agua en la saliva, capto agua en donde sea, ¿no? En el intestino, principalmente el riñón es el que me está ayudando a captar agua para que mi volumen circulante se mantenga en niveles fisiológicos. Mi paciente ya le reparé la herida, ya dejó de sangrar, ya mi paciente ya le puse un suero fisiológico por la vena, o ya me rehidraté con suero oral o con alguna bebida restauradora de electrolitos si estoy corriendo, estoy haciendo ejercicio, y en el momento que restauro el volumen circulante, en ese momento se deja de producir hormona antidiurética hasta que ya el volumen se ha restaurado. Otro ejemplo de retroalimentación positiva en el trabajo de parto, que también fue un tema que dieron el semestre pasado. Para que se lleve a cabo el trabajo de parto, muchachos, se requiere de una hormona llamada oxitocina, que dicho sea de paso, también se produce en el hipotálamo, ¿no? En los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, donde también se produce la antidiurética. Entonces, antidiurética y oxitocina se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Estas neuronas hipotalámicas viajan a la hipófisis posterior para que ahí sean liberadas al torrente sanguíneo. ¿Qué tipo de comunicación tendrá la oxitocina, muchachos? Neuroendocrina. Igual, ¿verdad? Igual, neuroendocrina, perfecto, muy bien. Entonces son dos hormonas como ejemplos de tipo de comunicación neuroendocrina. Bueno, para este caso último, doctores, mencionando a la oxitocina, mi paciente embarazada ya está en periodo de trabajo de parto, ya cumplió las semanas de gestación suficientes, está en trabajo de parto, está en la unidad tocoquirúrgica, y entonces al iniciar el trabajo de parto, muchachos, en el momento que el producto ya no cabe en ese útero y ya necesita salir y dar a luz, ¿verdad? Pues en ese momento, ese estímulo, ¿no? Mecánico que se genera en el útero, le envía señales al hipotálamo para que se libere oxitocina, viaja por vía neuroendocrina y llega a su órgano blanco, que es el útero. ¿Qué va a generar en el útero la oxitocina? Pues va a generar una contracción muscular. La oxitocina actúa al ser una hormona peptídica, actúa por receptor de membrana, usa como segundo mensajero calcio inositol, para llevar a cabo una contracción uterina, ¿no? Una contracción potente que da inicio al trabajo de parto. Bueno, la primera contracción no es tan potente, es una contracción, dicho sea de paso, débil, pero esa contracción que se llevó a cabo por la oxitocina, que fue débil, no fue suficiente para liberar al chamaco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la oxitocina? Dice, ya cumplí y ya una contracción y ya, que el producto siga ahí por siempre y para siempre. No. Entonces, ¿qué pasa? Generando más oxitocina. Exactamente. La propia respuesta hormonal, esa contracción débil uterina, hace que le envíe señales al hipotálamo para que se libere más oxitocina,
y entonces entre más concentración, más liberación de oxitocina, viene otra contracción ya más potente, ¿no? Y esa misma contracción estimula más liberación de oxitocina y otra contracción todavía 3 veces más potente. Y así poco a poco se va dando la contracción uterina en el trabajo de parto, hasta que ya en el canal vaginal se presenta lo que conocen ustedes como el borramiento inicial y después la dilatación del cuello uterino. Hay borramiento, hay dilatación suficiente, el canal de parto está libre para el paso del producto, el producto no es macrosómico, sino tiene un tamaño adecuado, pasa por el canal de parto, ustedes lo atienden en el quirófano de la Toco, así su procedimiento todo bien y bonito, sacan el producto, ligan cordón umbilical, lo cortan, listo, ya se lo entregan al pediatra. Terminó el trabajo de parto. Y luego, ¿qué pasa? Empieza a disminuir la producción de oxitocina. Uno pensaría, en ese momento dejamos de producir oxitocina. Eso sería, digamos, lo lógico, ¿no? Porque ya logramos el objetivo de llevar a cabo el trabajo de parto, ya se liberó el producto. Pero aquí hay un detalle, muchachos. Bueno, de entrada, una vez que el producto nace, se lo entregan al pediatra y todo, queda la placenta. Por supuesto, la placenta ustedes la tienen que liberar de manera mecánica, ya la placenta la liberaron, hacen una limpieza con compresas y gasas de la cavidad uterina, pero ese útero, muchachos, después del parto, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó en tamaño? Grande. Entonces se necesita la involución uterina. Exactamente, porque el tamaño del útero tiene un tamaño mayor al que debería de tener una paciente, que no está embarazada, ya concluyó el embarazo. Entonces, al no haber producto, no tendría por qué estar ese útero tan grandote, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber? Involución uterina, porque la involución va a permitir que los vasos sanguíneos que están dentro del útero se empiecen a obliterar, se empiecen a colapsar. Entonces, en el momento que se oblitera poco a poco, que va involucionando y va recuperando ese tamaño el útero ya para que nuevamente pueda estar funcional en la mujer fértil, el útero se tiene que ir comprimiendo, se tiene que ir obliterando, ¿no? Tiene que ir comprimiéndose y esto va a comprimir a los vasos sanguíneos que están sangrantes. ¿Qué pasaría si no se involucionara ese útero? Pues esos vasos sanguíneos que están chonchos, ¿no? Que están grandes, pues siguen sangrando y entonces la paciente tiene el riesgo de hemorragia posparto y esas hemorragias posparto pueden comprometer la vida de la paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de inmediato? ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de inmediato? Pues necesita descargar aún más oxitocina, pero ya no, la oxitocina no va a ser para estimular el trabajo de parto, sino para provocar la involución uterina. Entonces, conforme se vaya presentando una contracción, se va a presentar mayor liberación de oxitocina, más involución, más liberación de oxitocina, y así sucesivamente. ¿Hasta qué momento se va a detener todo este asunto? Hasta que se dé la involución del útero. Hasta que se dé la involución completa del útero. Muy bien, ¿no? Excelente. ¿Cómo se le llama al periodo posterior al parto? El puerperio fisiológico. Exactamente, el puerperio fisiológico, que hay un inmediato, un mediato y un tardío, ¿no? Entonces, en ese tiempo que se presente en este periodo de puerperio, la oxitocina va a estar involucionando, va a estar ayudando a que se contraiga el músculo del útero para que se obliteren los vasos sanguíneos del útero, para que el útero recupere su tamaño original, y esto lo hace por retroalimentación positiva. Cuando el útero ha involucionado por completo en ese momento, se deja de producir oxitocina. ¿Queda claro estos dos ejemplos que hemos mencionado, quedan claros con respecto a retroalimentación positiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Podríamos mencionar un último ejemplo, que es el de la prolactina. Cuando la mamá dio a luz y ya tiene al producto gozadito, bonito y todo el relajo, ¿no? Ya en sus brazos, pues ahora lo que viene es la producción de leche, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que durante el periodo gestacional se liberan concentraciones importantes de prolactina para preparar a las glándulas mamarias para la etapa de lactancia. Ahora bien, cuando ya el producto nace
y el producto empieza a lactar, empieza a mamar del seno materno, entonces, en el momento ese estímulo que se genera en el pezón, ¿sale? Ese estímulo mecánico que se genera en el pezón va a favorecer que se estimule la liberación de prolactina. Ok, el estímulo mecánico, ese es el factor que estimula la liberación de prolactina, ¿no? Que el producto esté succionando en el pezón de la glándula. En ese momento se libera prolactina y esto ayuda a que se lleve a cabo la galactogénesis. Pero en ese momento la prolactina, una vez que hace su efecto de galactogénesis, se deja de producir. Ya hice mi efecto y todo, ya me lavo las manos. No. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Mientras el bebé esté succionando el pezón, ese va a ser un factor que siga estimulando la liberación de más prolactina, más producción de leche, mayor succión, mayor producción de prolactina, mayor cantidad de leche. ¿En qué momento se para todo el mecanismo? Cuando ya no existe ese estímulo. Cuando ya no succiona. En que deja de ser estimulado. Exactamente, cuando el pezón deja de ser estimulado. Claro, los niveles de prolactina siguen altos porque finalmente la mamá sigue en periodo de lactancia y va a llegar un momento en que el bebé va a seguir succionando, ¿no? Porque se está alimentando al seno materno. Pero en el momento que el bebé deja de succionar, en ese momento frena la producción de prolactina. Ese es otro ejemplo de retroalimentación positiva, ¿vale? Entonces son 3 ejemplos clásicos. ¿Hay dudas al respecto con este concepto, con estos conceptos? No, doctor. Muy bien. No, doctor. Bueno, la parte de retroalimentación negativa, pues es muy sencilla, realmente pues es la forma en cómo se retroalimentan la gran mayoría de las hormonas. Ejemplos podríamos mencionar muchísimos ejemplos, pero bueno, un ejemplo puede ser el de la insulina, ¿no? Ya decíamos, la célula beta del páncreas produce insulina, la cual viaja por vía endocrina, parácrina y demás, hacia un órgano blanco como el hígado, el músculo, tejido adiposo, el cual desarrolla una respuesta hormonal, por ejemplo, meter glucosa a las células, ¿no? En el momento que metes glucosa a las células, el factor que estimula la liberación de insulina principalmente es el aumento de glucosa, plasmática porque tú estés comiendo, ¿no? Toda la glucosa que tú ya te embuchaste en la torta, la metes a las células blanco, las metabolizas y en el momento que los niveles de glucosa empiezan a disminuir, esa es la respuesta perfecta para que la glándula inicial, en este caso el páncreas, disminuya la producción de hormonas, ¿no? Para que no estés produce insulina, porque tampoco te conviene meter glucosa a lo loco y bajar los niveles de glucosa, ¿no? Llevarte a hipoglucemia, ese no es el objetivo. Entonces, en el momento en que la respuesta hormonal envía señales a la glándula endocrina para disminuir la producción de hormona, eso es a lo que nosotros conocemos como retroalimentación negativa. Otro ejemplo que podríamos mencionar con respecto a esto ya mucho más a detalle es lo que ocurre en los ejes hipotálamo-hipófisis, por ejemplo, tiroides, suprarrenales, gónadas, entre otros, ¿no? Pero estos ejemplos de retroalimentación negativa los dejamos para la siguiente sesión, ya cuando el doctor Murgoa esté en la sesión, porque él los explica bueno, yo también los puedo explicar sin ningún problema, pero siento que el doctor lo explica de una mejor forma porque también con esto nos ayuda a darle un vínculo clínico mucho más óptimo. Entonces, hasta aquí vamos a detener la grabación porque, bueno, también no nos da tiempo, ahorita ya estamos en tiempo, ya estamos en tiempo límite, entonces